que una matriz es un arreglo rectangular de números que se puede escribir como el arreglo como tal, así como lo tenemos acá, o se puede escribir de esta manera, que es describiendo cada elemento y diciendo la ubicación dentro de la matriz. Por lo general, se escribe como subíndices la ubicación y el primer subíndice indica la fila y el segundo subíndice indica la columna del elemento. Este N indica el número de filas y este M indica el número de columnas de la matriz en total. ¿Sí? Entonces, este es, digamos, el total y este es el del elemento como tal. ¿Vale? Entonces también se escriben así las matrices o se puede, por lo general vamos a trabajar con matrices de esta manera, ¿no? Escritas explícitamente. Pero pues puede darse el caso en que no sea así y trabajemos con matrices, digamos, de esta manera más abstracta, pero pues a veces puede ser útil para, digamos, para demostraciones. ¿Listo? Sí, las diapositivas las van a tener a su disposición en el Classroom, ¿vale? Yo ahorita más tarde les creo el Classroom, bueno, los agrego al Classroom porque yo lo tengo creado, y ahí ya van a tener, digamos, toda la información del curso, por lo menos el primer corte. ¿Listo? Con las diapositivas, lecturas y etcétera. Bueno, listo. Entonces continuemos. Eh, Listo. Entonces eso es una matriz, básicamente es una organización rectangular de números donde puede ir dentro de la matriz cualquier número real. Para este curso vamos a trabajar con números reales, en otros cursos podrían trabajar matrices con números complejos o imaginarios, pero para este curso van a ser números reales, ¿listo? Eh, entonces, bueno, tenemos esta matriz que es de tamaño 3 por 2, es decir, 3 filas y 2 columnas, ¿sí? Tenemos esta matriz que es tamaño 2 por 2, 2 filas y 2 columnas, y esta matriz que es tamaño 3 por 4, 3 filas y 4 columnas, ¿listo? 3 filas y 4 columnas, ¿vale? ¿Alguna pregunta hasta ahí de la definición de matrices? Bueno, entonces continuemos, ¿vale? Entonces, esta sería una matriz en general. Una matriz A es igual a un conjunto de números organizados en filas y columnas. El elemento 1, 1, el elemento 1, 2, el elemento 1, 3, el elemento hasta así sucesivamente hasta el elemento 1M porque tiene M columnas y el elemento 2, 1, 3, 1, 4, 1, bla, 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 hasta el elemento N1 porque tiene N fila. Y pues el último elemento sería el elemento de la fila N y la columna M. ¿Sí? Fila N, columna M. ¿Listo? Esa sería como una matriz en general. Esa sería una matriz súper general, donde A son simplemente números. ¿Listo? Los distintos A's son números. ¿Vale? Bueno, por lo general vamos a anotar a las matrices en mayúscula y a los elementos dentro de una matriz o a los números como letras minúsculas. ¿Listo? Para que tengan eso en cuenta. Si hay una mayúscula, a menos que yo diga algo distinto, va a ser una matriz. ¿Sí? Y por lo general al lado escribiré las dimensiones. Entonces, por ejemplo, vamos a hablar de igualdad entre matrices. Entonces, tenemos la matriz A y B. Y vamos a decir que las matrices A y B son iguales si y solo si son del mismo tamaño y componente a componente son iguales. ¿Listo? Entonces, eso es equivalente a decir que la matriz A igual a I J con elementos I J
No sé por qué se cortó. Creo que no alcanzaron a perderse la pregunta, ¿cierto? ¿Todos escucharon la pregunta? La pregunta era si las matrices son iguales. Estas dos, la matriz A y B, que si esas matrices son iguales para este caso. Me están diciendo que no son iguales, ¿sí? Ah, ok. Porque como había preguntado ahorita que si habían escuchado la pregunta, no sabía que me estaban respondiendo. Listo. Entonces me están diciendo que esas matrices no son iguales. Bueno, entonces eso vamos a revisarlo. Vamos a revisar la matriz y pues ahí nos daremos cuenta si son iguales o no. Entonces, eh, entonces teníamos que la matriz A es un medio, un tercio, cero y 0,9 periódico. Un medio, un tercio, cero y 0,9 periódico. Y la matriz B es 0,5, 0,3 y 0 y 1. 0,5, 0,3 periódico, 0 y 1. Vale. Entonces quiero que me digan, si no son iguales, significa que existe un elemento, al menos un elemento en una matriz que no es igual al de la otra matriz. ¿Cuál elemento no es igual entre las matrices? Entonces, David Leonardo dice que el elemento que no es igual al 0,9 periódico y el 1, también lo dice María Paula, Karen, Manuel. Entonces, para todos es claro que los demás elementos sí son iguales, ¿sí? Los demás sí son claramente iguales. Listo. Pues parece que todos están equivocados. ¿Por qué? Porque los elementos todos son iguales. Y de hecho, dentro de la matriz se puede ver por qué el último elemento también es igual. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar. ¿Listo? Entonces tenemos que un medio es igual a 0,5. Bueno, eso sí lo sabemos. Es dividir 10 entre 2. Bueno, es dividir 1 entre 2 y se añade un cero para que esto quede un 10 y 2 sería 5, se restan. Digo, aquí haría un 5 y aquí haría 10, se restan y da 0. Es 0,5. Esto es claro. Bueno, 0 igual a 0, pues eso se sabe, ¿cierto? Pero ahora tenemos un tercio y 0,3 periódico, ¿cierto? Para todos es claro que un tercio es igual a 0,3 periódico. Listo. ¿Y qué pasa si multiplicamos por 3 a ambos lados? Da 1, ¿cierto? Si multiplicamos por 3 a este lado, sería 3 por un tercio, se cancela el 3 y queda 1, ¿cierto? Ahora, si multiplicamos al otro lado, ¿qué nos da? Correcto, da 0,9 periódico, ¿cierto? Y si esto es igual a 1, si eran iguales y multiplicamos por 3 a ambos lados, y esto es igual a 0,3,
Entonces ahí tenemos esa igualdad. Tenemos que 1 es igual a 0,9 periódico, porque si un tercio es igual a 0,3 periódico, si multiplicamos por 3 a ambos lados, en un lado nos da 1 y en otro lado nos da 0,9 periódico. Pues 1 tiene que ser igual a 0,9 periódico. ¿Listo? ¿Eso fue claro para todos? ¿Listo? Entonces, como pueden ver, la igualdad de matrices no es algo irrelevante o, digamos que trivial, sino que hay veces que pues podría ser algo más complejo. Otro ejemplo de esto podría ser esto de aquí. Tenemos esta matriz, 2 menos 1, 4, 5, 4, 2. Tenemos esta matriz de aquí y tenemos esta otra matriz de acá. Entonces, si yo les pregunto, ¿cómo hacemos que esas matrices sean iguales? ¿Ustedes qué me dirían? Sí, claro que importa el orden. Sí, bueno, volvamos aquí que parece que algunas personas no les quedó totalmente claro. El orden importa, tiene que ser igual. Este elemento tiene que ser igual a este. No me sirve de nada que este sea igual a este, por ejemplo. Entonces, el orden tiene que corresponder, ¿sí? El orden tiene que corresponder. El primer elemento tiene que ser igual al primer elemento. El segundo elemento tiene que ser igual al segundo elemento y así sucesivamente. El orden tiene que corresponder, ¿sí? Solo que aquí lo que pasaba es que algunos creían que esto no era igual a esto, pero resulta que sí es igual. Pero fíjense que el elemento coincide. ¿Listo? El orden sí importa. Y la conclusión a la que llegamos es que sí, que efectivamente esas matrices son iguales, porque un medio es igual a 0,5, un tercio es igual a 0,3 periódico, 0 es igual a 0 y 0,9 periódico es igual a 1. ¿Listo? Entonces quedó claro para Karen y para David. Listo. Vale. Entonces, porfa, no olviden o no les dé pena preguntar. ¿Listo? Yo estoy ahí atento al chat. Si se me pasa, pues me activan el micrófono y me comentan. ¿Listo? Entonces ahora tenemos este otro ejemplo. Tenemos estas dos matrices, entonces tendríamos que mirar si son iguales. ¿Qué tiene que cumplir X, Y y M para que se cumpla la igualdad entre matrices? Exactamente. Cada elemento pues tiene que ser igual. Entonces, el primer elemento, el 2 y el 2 pues son iguales. Esta parte es trivial. Eh, entonces tendríamos que cumplirse también para el segundo elemento, menos uno y x más 3. Entonces, menos uno tiene que ser igual a x más 3, ¿cierto? Pues simplemente despejamos el x y encontramos el x que hace que esa igualdad se cumpla. Si pasamos a restar el 3 sería menos 3 menos uno igual a x, es decir, menos 4 igual a x. Entonces ya tendríamos el valor de x, que fue el que muchos pusieron, ¿cierto? Z tendría que ser, bueno, vamos en orden, ¿no? 4 y 4, listo, eso se cumple, 4 es igual a 4, ¿verdad? Entonces ese se cumple. Seguiría 5 y z, entonces 5 tendría que ser igual a z, entonces ya tenemos también el valor de z, ya tenemos el de x. Seguiríamos con y menos 5, que tendría que ser igual a 4, ¿cierto? Y menos 5 igual a 4. Entonces, pasamos el 5 al otro lado.
tendría que ser Y igual a 4 más 5, porque estaba sumándolo, estaba restándolo, pasamos a sumar y nos daría que Y tiene que ser igual a 9, ¿cierto? Entonces ya tenemos el valor de Y. Y por último el valor de M, entonces 2 tiene que ser igual a M, entonces pues también tenemos el valor de M. Y ahí tendríamos todos los valores para que se cumpla la igualdad entre matrices. ¿Listo? ¿Alguna duda ahí en esa igualdad entre matrices? Listo. Por ejemplo, si tenemos estas otras matrices, podríamos decir que esas matrices son iguales. O sea, esto de aquí es cierto. ¿Y por qué no sería cierto? Exactamente. Para que esto se cumpliera, X tendría que ser igual a 2. Es decir, esta matriz tendría que ser 3, 4, 5 y 2. Pero esta otra matriz tendría que ser 2 más 2 sería 4. 4, 4, 5 y 2. Y pues vemos que el primer elemento no es igual, ¿cierto? Entonces las matrices no son iguales, ¿sí? Porque 2 no es igual a 1 o 4 no es igual a 3. Entonces estas matrices no son iguales, ¿vale? Hasta ahí claro, ¿sí? Vemos la hora, muy bien. Bueno, continuemos. Entonces vamos a ver las clasificaciones de las matrices, ¿vale? Amén, aquí tenemos otro ejemplo. ¿Esas matrices son iguales? Listo. Todos dicen que sí. X más Y es igual a 0,5. Z es igual a un tercio. Entonces ahí vamos, pues bien, Z es igual a un tercio, eso es fijo. Si X es igual a 0 y X más Y es igual a 0,5, pues Y tiene que ser igual a 0,5 porque X es 0, ¿cierto? Y 0,5 es igual a Y, lo hice el último término, entonces es bastante claro que sí son iguales. Para alguien no es claro, si para alguien no lo es, simplemente paso y resuelvo el ejemplo en la tablet, en el tablero. ¿Listo? Para cualquiera, no importa. Porque es importante, no se pueden perder en esto que es lo inicial, porque después no van a entender lo que es más complicado. Entonces, no les dé pena preguntar esto porque después se pueden complicar en otras cosas más difíciles. Parece que no. Es que para todos es claro. Vale. Aquí tenemos otro ejemplo. Eh, X más Y igual a W más 1. W es igual a Z. X es igual a Y menos 2 y Y es igual a 0,5. Les doy 5 minutos y me dicen si son iguales esas matrices y para qué valores de X, Y, W y Z se cumple esa igualdad.
Listo. Parece que casi todos lo pudieron resolver con facilidad. Vamos a mirarlo en el tablero, ¿vale? Entonces tenemos la matriz X más Y. El primer elemento es X más Y, el segundo elemento es W, X y 0.5. Tenemos que es igual a W más 1, Z, Y menos 2 y Y, ¿verdad? Entonces, lo que queremos ver ahora es, pues, si esa matriz es igual a la otra, o para qué valores de X, Y, Z y W esas matrices son iguales. Entonces, ¿cuál es la primera pista que tenemos? Que Y es igual a 0.5. Eso se tiene que cumplir. Entonces, Y tiene que ser igual a 0.5. Ahora, sabiendo esto, podemos despejar X, porque sabemos que X es igual a Y menos 2, pero esto es igual a 0.5 menos 2, y eso es igual a menos 1.5. Entonces ya sabemos cuánto vale X, ¿cierto? X es igual a menos 1.5. Entonces ya tenemos a Y y ya tenemos a X. Ahora, X más Y es igual a W más 1, ¿cierto? Pero ya sabemos cuánto valen X y Y. X y Y valen 0 menos 1.5 y 0.5 respectivamente. Menos 1.5 más 0.5 es igual a menos 1. Y esto sería igual a W más 1. Si despejamos W más 1, nos quedaría que esto es igual a menos 1 menos 1 es igual a W, es decir, menos 2 es igual a W. Entonces ya tendríamos el valor también de W. Y por último, sabemos que Z tendría que ser igual a W, entonces Z también tendría que ser igual a menos 2. ¿Listo? ¿Claro para todos? Vale, listo.
Entonces continuemos. Vamos a las diapositivas. Entonces vamos a ver la clasificación que podemos hacer de las matrices. Entonces podemos hacer clasificación por tamaño. Entonces, sea A una matriz n por m, se dice que A es una matriz fila si n es igual a 1. Es decir, si el número de filas es igual a 1. Si el número de filas es igual a 1, podemos llamarlo una matriz fila o un vector fila. También se puede llamar así. ¿Listo? Un vector es simplemente una matriz donde o sus filas o sus columnas son 1, ¿vale? Entonces, pues eso sería un vector, pero pues eso lo vamos a discutir más adelante. Entonces, una matriz fila o vector fila sería en donde n es igual a 1, es decir, una matriz 1 por m. Tenemos una fila uy, y, perdón, y m elementos acá. Así, hasta el elemento m. ¿Listo? Tendríamos una matriz columna, pues siguiendo esa lógica, sería en donde m es igual a 1 y tenemos n filas. Entonces tenemos solo una columna y tenemos n elementos ahí, en esa columna. ¿Listo? Y una matriz cuadrada es una matriz donde m es igual a n, sin importar el número que sean m o n, son iguales entre sí. Una matriz n por n y pues es cuadrada porque tiene el mismo número de filas que de columnas. ¿Sí? ¿Es claro para todos esa clasificación? Y en una matriz cuadrada, los elementos en los que el número de fila es igual al número de columna, por ejemplo, el elemento 1, 1, el elemento 2, 2, el elemento 3, 3 y así sucesivamente hasta el elemento n, n, son llamados elementos en la diagonal principal. ¿Listo? Entonces la diagonal principal es 1, 1, 2, 2, 3, 3, bla, 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 así sucesivamente hasta el elemento n, n. Esa es la diagonal principal de la matriz. ¿Vale? Listo. Entonces, si tenemos esta matriz, ¿cuáles son los elementos en la diagonal principal de esa matriz? ¿O cuál es la diagonal principal de esa matriz? Correcto. Listo. La parte fue clara para todos. Si tenemos esta matriz, ¿cuáles son las dimensiones de esa matriz? Correcto. Es una matriz uno por uno. ¿Y cuáles son y esa matriz es un vector fila? Sí, cierto. Pues la definición de un vector fila es que el número de filas sea uno, ¿cierto? Y también sería un vector columna, porque el número de columnas también es uno. Y también sería una matriz cuadrada, porque es de tamaño uno por uno, entonces m sería igual a n, iguales a uno, ¿cierto? Entonces esta matriz es todo lo que hemos visto hasta ahora. Y es una matriz de un solo número. ¿Listo? Sí, muy buen apunte, María Paula. ¿Listo? Continuemos. Eh, bueno, lo que les había mencionado. Eh,
sea A una matriz cuadrada. Entonces ahora vamos a ver clasificaciones de matrices cuadradas. Estas eran matrices en general. Ahora vamos a ver clasificaciones de matrices cuadradas. ¿Listo? Entonces vamos a decir que si tenemos una matriz cuadrada, es decir, que tiene el mismo número de filas que de columnas, A es una matriz diagonal si todos los elementos por fuera de la diagonal principal son iguales a cero. Esto quiere decir que A y J es igual a cero para todo I distinto de J. Porque como mencionamos anteriormente, la diagonal principal es donde I es igual a J, donde el mismo está en la misma fila y la misma columna al tiempo. Es decir, 1, 1, por ejemplo, y 2, 2. Todo lo que esté por fuera de eso tendría que ser cero para que la matriz sea diagonal. Esa matriz de ahí, 1, 0, 0, 0, es una matriz diagonal. Algunos sí o algunos no. Entonces, vamos a mirarlo en el tablero. ¿Listo? Tenemos la matriz. Bueno, vamos a mirarlo aquí mismo. 1, 0, 0, 0. Entonces, esto es algo muy importante, digamos, en las matemáticas. Ustedes tienen que ajustarse a literalmente lo que diga la definición, ¿sí? Exactamente lo que diga la definición. Digamos que nuestra interpretación de las palabras puede ser variada, pero en las matemáticas no. La interpretación es simplemente lo que dice tal cual, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice tal cual ahí? Repasemos la definición. Una matriz es diagonal si todos los elementos por fuera de la diagonal principal son iguales a cero. Lo que es equivalente a que A y J es igual a cero para cada I distinto de J, ¿cierto? Listo. Esta matriz cumple eso. Todos los elementos por fuera de la diagonal principal son iguales a cero, ¿cierto? Sí lo cumple. ¿Cuál es la duda que hay? Me imagino que por eso alguno dijo que no. La duda puede ser este cero de acá, ¿cierto? Ese cero me afecta en algo en lo que dijo lo que decía la definición. ¿Qué opina? Ese cero puede hacernos pensar, no, pero ahí entonces no se estaría cumpliendo. Pues es que la definición no nos está hablando de lo que pasa dentro de la diagonal. Por eso ahí digamos que puede haber una confusión, pero es que es simplemente un nombre. El nombre de matriz diagonal es si todo por fuera de la diagonal cumple algo, pero no nos dice nada sobre lo que pasa dentro de la diagonal. Dentro de la diagonal pueden ser cualquier cosa los números, pero con tal de que por fuera sean iguales a cero, la matriz es llamada matriz diagonal. Entonces, esta sí sería una matriz diagonal, porque los elementos por fuera de la diagonal son iguales a cero. Esta matriz sería una matriz diagonal. Una matriz 3 por 3 con solo cero. Eh, listo, parece que ya quedó claro para todos. Como cumple la definición, como el elemento 2, 1, digo 1, 2, 1, 3, aquí tenemos el elemento 2, 1, aquí tenemos el elemento 2, 3, aquí tenemos el elemento 3, 1 y aquí tenemos el elemento 3, 2. Como todos esos elementos cumplen que son cero, la matriz es llamada matriz diagonal.
no nos importa si dentro de la diagonal hay ceros o no, ¿vale? Parece que para todos ya fue más claro. ¿Listo? Entonces tenemos que mirar la definición tal cual lo que nos dice. Si todo A y J es igual a 0 para I distinto de J, entonces fijémonos aquí que eso se cumple, I distinto de J. 1 es distinto de 2, 1 es distinto de 3, 2 es distinto de 1, 2 es distinto de 3, 3 es distinto de 1 y 3 es distinto de 2. Para todos los que I es distinto de J, el elemento es 0. Para estos 1, 1, 1 es igual a 1, entonces en ese no nos interesa. 2, 2, este tampoco nos interesa. 3, 3, este tampoco nos interesa. Solo nos interesa este y este. ¿Listo? Bueno, entonces espero que ya haya sido más claro, más clara esa definición. Mejor lo dejamos así. Listo. Pues continuemos. Entonces eso sería una matriz diagonal. Esta otra matriz es diagonal. ¿Sí, cierto? Y esta otra matriz es diagonal. Listo. Veo que ahí puede haber alguna confusión porque, entre comillas, cumpliría la característica para que sea diagonal, pero es que otra característica para que sea diagonal es que sea cuadrada. Eso lo pusimos aquí con anterioridad. Una matriz cuadrada es diagonal. ¿Sí? Primero tiene que ser cuadrada para siquiera después mirar si es diagonal. Entonces, al no ser cuadrada, pues esta matriz no sería diagonal. ¿Sí? Aquí lo podemos, aquí lo podemos ver. La matriz es 4 por 3. Como es 4 por 3 no es cuadrada, por lo tanto no puede ser diagonal. ¿Listo? Listo. Entonces ahora vamos a hablar de un nuevo tipo de matriz, que es una matriz escalar. ¿Listo? Entonces vamos a decir que A es una matriz escalar si es diagonal, entonces se tiene que cumplir dos cosas con anterioridad. Primero tiene que ser cuadrada. ¿Listo? Ahora, además de ser cuadrada, tiene que ser diagonal. Y si aparte de ser diagonal, es decir, si se cumple esta condición anterior, se tiene que cumplir esta condición anterior, que I j es igual a 0 para I distinto de j. Pero aparte de eso, tiene que cumplir que todos los elementos dentro de la diagonal principal son iguales. Esto quiere decir que I j es igual a AJJ, y digo, es igual a AJJ para todo IJ en la cantidad de elementos que tiene la matriz, en las dimensiones de la matriz. Por tanto, este es un ejemplo de una matriz escalar, ¿verdad? Así que tenemos ahí. ¿Sí, cierto? Pues completo. Es cuadrado, es una matriz cuadrada y 2 por 2. Es una matriz diagonal, los elementos fuera de la diagonal son cero. Y aparte de eso, los elementos dentro de la diagonal son iguales todos entre sí. ¿Sí? Entonces, eso es eh, una matriz escalar. ¿Listo? Esta matriz que teníamos acá, está acá, es escalar.
¿Listo? Ya parece que lo tienen más claro. Es una matriz cuadrada. Aparte de eso, es una matriz diagonal porque los elementos fuera de la diagonal son cero, eso ya lo habíamos visto. Y aparte de eso, los elementos dentro de la diagonal principal son iguales. ¿Iguales a qué? Iguales a cero, pero todos son iguales a cero. Entonces, por lo tanto, es una matriz escalar. ¿Listo? Vale. Este es otro ejemplo de una matriz escalar 3 por 3 con escalar 7, ¿cierto? Es otro ejemplo de una matriz escalar, una matriz 4 por 4 con escalar 9. ¿Listo? Ahora vamos con otro concepto, que es el de una matriz triangular superior. ¿Listo? Entonces, si todos los elementos por debajo de la diagonal principal son iguales a cero, esto quiere decir A y J es igual a cero para todo I mayor que J. ¿Listo? Eso, eso lo vamos a ver aquí en un ejemplo. A ver, tenemos aquí A1, 1, A2, 2, A, perdón, A1, 2, A1, 3, A2, 1, A2, 2, 2, 3, A3, 1, A3, 2, A3, 3. ¿Listo? 3, 3. ¿Listo? Entonces, ¿de qué elementos nos está hablando esa definición? De los elementos donde I es mayor que J. No se les olvide que I es el primer subíndice de los elementos. Entonces, para este elemento, ¿I es mayor que J? No, ¿cierto? Son iguales. Entonces, este elemento no nos interesa. Para este, ¿I es mayor que J? No, ¿cierto? Bueno, queda claro que para este tampoco, uno no es mayor que 3. Para este elemento, ¿I es mayor que J? Sí, ¿cierto? Para este no, para este es igual, para este de hecho es menor, entonces no. Entonces hasta ahora tenemos un elemento que nos interesa. Vamos a marcarlo con rojo. ¿Listo? Para este elemento, ¿I es mayor que J? ¿Cierto? ¿I es mayor que J? Y para este elemento, ¿I es mayor que J? Sí, ¿cierto? Entonces ya tenemos nuestros elementos que están por este, para este no, porque eso E3 es igual a 3, entonces para este no. Uy, para este sí. Uy, ¿qué pasó con el A? Entonces, esos son los elementos que nos interesan. Lo que nos damos cuenta así es que siempre que un elemento esté por debajo de la diagonal principal, se va a cumplir eso, que I va a ser mayor que J, que el número de fila va a ser mayor que el número de la columna. ¿Listo? ¿Eso es claro para todos? Listo. Entonces, lo que vemos es que es equivalente para un elemento que I sea mayor que J a que esté por debajo de la diagonal principal. Entonces, lo que estamos diciendo es que una matriz es triangular superior si todos los elementos por debajo de la diagonal principal son iguales a cero. Esto quiere decir que A y J es igual a cero para todo I mayor que J. ¿Listo? Para todo elemento donde I sea mayor que J. Entonces, esa que tenemos ahí es una matriz triangular superior.
Sí, ¿cierto? Eh, esta otra matriz es triangular superior. Listo. Como ve, parece que ya no tienen dudas de que aquí hayan ceros, que en el elemento, eh, este es el elemento 1, 3, haya ceros. Eso ya no les causa dudas. Eso me parece muy bien porque ya se dieron cuenta que lo importante es lo que dice la definición. La definición solo nos habla de los que están por debajo, no nos dice nada de los que están por encima. Entonces, eh, digamos que esos ceros no nos afectan en nada el análisis. El análisis. Esta matriz es triangular superior. Sí, ¿cierto? Listo, muy bien. Los elementos por encima de la diagonal son iguales a cero, pero eso no nos interesa. Nos interesan los que están por debajo. Y por debajo todos son cero. Entonces cumple la condición para ser triangular superior. Pero aparte de ser triangular superior, ¿qué más es? Es escalar, es diagonal. ¿Y qué más? Aparte de escalar, diagonal, triangular superior, ¿qué más es? No hemos visto triangular inferior, entonces también, exactamente, cuadrada. También es cuadrada. ¿Listo? Sabemos, no hemos visto triangular inferior, entonces no sabemos si es triangular inferior. Pues pareciera que sí, ¿no? Pues, como intuitivamente podríamos pensar que puede ser triangular inferior. Cuando hagamos la definición vamos a comprobarlo. ¿Listo? Entonces, pasemos a ver eso. ¿Qué es una matriz triangular inferior? Entonces, una matriz triangular inferior si todos los elementos por encima de la diagonal principal son iguales a cero. Esto quiere decir que A y J es igual a cero para todo I menor que J, ¿cierto? Entonces, pues eso es claro, ¿no? Si volvemos a nuestro ejemplo anterior o a nuestra, digamos, nuestra matriz 3 por 3, ya sabemos que en la diagonal son iguales, entonces en la diagonal no nos interesa. Ahora, ¿dónde va a ser I menor que J? Aquí I es menor que J. En este elemento I es menor que J. Sí, ¿cierto? Entonces este va a ser nuestro elemento. Aquí I es menor que J, 1 es menor que 3, sí. Aquí I es menor que J, 2 es menor que 3, sí. Entonces, estos serían nuestros elementos. Aquí claramente no. 2 no es menor que 1, ni 3 es menor que 1, ni 3 es menor que 2. Entonces, esos elementos no serían parte de los que tenemos que analizar para mirar si una matriz es triangular inferior. Para mirar si una matriz es triangular inferior, estos tienen que ser cero y los otros pueden ser lo que quieran. ¿Listo? Entonces, esta de acá, esta matriz de acá, es triangular inferior. Sí, ¿cierto? Ya para todos es claro. Es triangular inferior, es escalar, es cuadrada, es diagonal, es triangular superior. Esta matriz lo cumple todo. ¿Listo? Bueno, esta matriz, la que habíamos visto 4 por 4, pues también es triangular inferior, como alguno sugirió en el chat. ¿Listo? Entonces aquí un pequeño resumen de esto que hemos visto. Y vamos a dejar la clase hasta ahí por hoy. ¿Listo? Entonces, tenemos una matriz cuadrada. Vemos que una matriz cuadrada puede ser diagonal, puede ser escalar, puede ser triangular superior o puede ser triangular inferior. ¿Listo? Yo voy a subir los ejercicios, las diapositivas y las lecturas para que mecanicen un poquito más esto, aunque pues hasta ahora no hemos visto nada complicado. Y pues continuaríamos la próxima clase con operaciones de matrices.
¿vale? Eh, por ahora, pues terminaríamos hasta ahí. ¿Hay alguna pregunta de los temas que hemos visto hasta el momento? No, no voy a tomar asistencia. No, búsquenla en YouTube, ¿sí? Ahí hago el spam. Suscríbanse a mi canal y ahí pues les aparecerá cuando la suba. ¿Listo? Eh, Más que todo es porque a mí se me olvida avisarles que ya subí la, la clase a YouTube. Mi canal es, bueno, podemos verlo aquí. No. Se los voy a pasar en el chat. ¿Listo? El canal. Eh, Listo. Ahí lo tienen en el chat, ¿listo? Eh, en la foto estoy yo, pues de hace muchos años, con mi otra bendición, que es un perrito, pero pues él no está en esta zona, entonces no lo van a conocer. ¿Listo? El canal es simplemente mi nombre. ¿Listo? Sí hay monitoría, pero no he escogido monitor porque hasta ayer creo que se terminaron de escribir. Creo que las monitorías empezarían luego de adiciones y cancelaciones, supongo yo. Más o menos para ahí espero que ya podemos empezar. ¿Vale? ¿Alguna otra pregunta? Listo, parece que no. Sería simplemente una matriz 3x2. No tendría ninguna de esas clasificaciones. Una matriz 3x2, una matriz rectangular, pero no tiene ninguna clasificación. ¿Listo? Como tal. Las matrices en los modelos, por lo general, lo que suelen representar son conjuntos de datos. ¿Sí? Por ejemplo, esto se usa mucho en econometría, el álgebra lineal se usa mucho en econometría. Entonces las matrices suelen representar, no sé, en esta fila tendríamos las variables y en esta tendríamos las observaciones. Puede ser algo así. Entonces, no sé, edad, eh, ingreso, estatura y no sé, qué podemos hacer de su estatura y peso, puede ser. Y aquí tendríamos las personas que están llenando. Y con esto podríamos construir una matriz de datos. Por lo general se pueden usar para datos. ¿Listo? O ya para cosas más teóricas que van a ser las que vamos a ver en los otros cortes. En álgebra lineal, digo, en este curso, digamos que los cortes sí están bien relacionados entre sí. O sea, en el siguiente corte vamos a usar álgebra lineal, que en el siguiente corte que es cálculo vectorial, y en el siguiente corte a ese vamos a usar tanto álgebra lineal como cálculo vectorial. Entonces, todo está muy relacionado. Entonces, teóricamente también se usan las matrices en los modelos. ¿Listo? Bueno, pues creo que eso sería todo. ¿Vale? Entonces nos vemos el miércoles y bueno, espero que les haya gustado la clase. ¿Vale? Hasta luego.